Y en la clase pasada habíamos hablado de fricción y empezamos pues viendo cuál es la fórmula de la fricción. Habíamos definido, perdón, los coeficientes de fricción estática y de fricción cinemática, o cinética, perdón. Y pues, entre otras cosas, pues habíamos dicho que existen cuatro casos posibles de análisis cuando no tenemos cargas horizontales o cargas en el sentido del movimiento. Se dice que no hay fricción, ¿sí? Luego tenemos el caso de no movimiento, cuando la carga en dirección de la superficie, ¿verdad? No es lo suficientemente grande para empezar el movimiento. En ese caso nosotros no podíamos utilizar las ecuaciones de fricción, solamente las de equilibrio. Tercer caso es cuando se hablaba del movimiento inminente. En ese caso, la fuerza en el sentido de la superficie, en la dirección del movimiento, es exactamente igual a la fuerza de resistencia, a la fuerza de fricción. Entonces, en ese caso ya podíamos utilizar la ecuación de la fricción diciendo que la fuerza es justamente igual al coeficiente por la fuerza normal. Estamos. Eso se llama movimiento inminente, quiere decir que ya va a empezar a moverse eso de ahí. ¿Sí? Y luego el último caso, que es el de movimiento, cuando ya habíamos pasado el valor de esta fuerza máxima de fricción y había una caída en cuanto a la fuerza necesaria para continuar con el movimiento. ¿De acuerdo? Esta fuerza de aquí ya es igual al coeficiente cinético de fricción multiplicado por la fuerza normal. Bien, luego habíamos hablado de dos problemas en específico de aplicación, que eran las cuñas y los tornillos de rosca cuadrada o los tornillos de potencia. Bien, entonces no me parece que no hicimos ningún problema de cuñas. Y pues vamos a hacer uno súper sencillo para que veamos cómo es usualmente el procedimiento que llevan este tipo de problemas, ¿sí? A ver, un segundito. Ya, ahí sí se ve, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué dice aquí el problema. Bien, la posición del bloque B de una máquina se ajusta moviendo la cuña A. Sí, como habíamos mencionado, la cuña es básicamente una máquina pequeña, sí, que permite levantar pesos relativamente grandes, en este caso 400 libras, simplemente utilizando una carga en dirección del movimiento de la cuña, que va a ser significativamente menor que el peso que tiene que levantar. Esa es la idea, pues, aplicar menos fuerza. Bien, si el coeficiente de fricción estática entre todas las superficies de contacto es de 0.35, o sea, US, US es igual a 0.35, determine la fuerza P requerida para A. Para elevar el bloque y B. P para bajar el bloque. ¿Sí? Vamos a hacer ambas. Bien, empecemos con A.
Como yo les había mencionado en el procedimiento para cuñas, se hacen los diagramas de cuerpo libre de los sujetos involucrados, ¿sí? Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la cuña, vamos a tener lo siguiente. Bueno, no, empecemos primero por el bloque B. A ver, entonces, tenemos literal A. Aquí está el diagrama de cuerpo libre. Veamos las fuerzas involucradas. Tenemos, fíjense, como el movimiento va a ser hacia arriba, ¿ya? El movimiento va a ser hacia arriba. Nosotros vamos a tener aquí una fuerza de fricción y una fuerza normal. ¿Sí? Una normal, aquí le han puesto normal 2. ¿Ya? Lo que pasa es que tienen que estar conscientes de que puede haber contacto en más de dos superficies, o en más de una en todo caso, y pues se van a generar múltiples fricciones. En este lado de aquí, como podemos observar, no hay contacto, entonces no tenemos fricción de ese lado. Bien, luego aquí nosotros también tenemos fricción, ¿sí? El movimiento relativo tienen que considerar que como el bloque está estático, ¿verdad? Pero la cuña se mueve para la derecha, para la izquierda, perdón. El bloque relativamente se mueve hacia la derecha, ¿sí o no? Entonces la fricción tiene que ser opuesta al movimiento del bloque, es decir, en dirección del bloque A, básicamente. Por eso la fricción se coloca hacia acá, ¿sí? Luego la normal tiene un ángulo, ¿verdad? Debido a que esta superficie de aquí tiene una inclinación de 8 grados, ¿sí? Entonces la normal es perpendicular a esa inclinada, ¿ya? Y entre la fricción, que la fricción en cambio está en la misma línea, ¿sí? En la misma línea, se va a formar una resultante, ¿sí? Entonces recuerden que usualmente se trabaja con las resultantes por facilidad, aparte que allí nosotros podemos medir los ángulos y recordemos que los ángulos son los coeficientes. Estamos. ¿Sí? Eso es importante, que se entienda que los ángulos, al menos el ángulo QS, que el ángulo, recordemos, el ángulo QS es el que se forma, perdón, entre la normal, ¿sí? Entre la normal y la fuerza de fricción. Ese es el ángulo QS. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el ángulo QS, recordemos que es igual, o mejor dicho, la tangente del ángulo QS es igual al coeficiente de fricción estático. Entonces, yo puedo decir que el ángulo, no es QS, perdón, es FIS. Estaba viéndolo como una Q, es FIS. FIS va a ser igual, ¿sí? Recordemos que FIS significa el ángulo de reposo. Ya, va a ser igual al tangente menos 1 de este valor que ya nos habían dado, que es 0.35. ¿Sí? Eso es dato. Entonces, FIS sale igual a 19.3 grados. Entonces, ese valor, ¿sí? Ese valor ya nos sirve para, perdón, definir el ángulo justamente. Porque el problema dice que el coeficiente de fricción es igual en todas las superficies, ¿sí? En todos los casos. Entonces va a ser este ángulo y va a ser este ángulo que está aquí. Este pequeñito que está aquí, recordemos que el phi s es entre la normal y la fricción, no entre la vertical. Que coincida a veces la vertical con la normal es otra cosa. Pero es que entre la normal y el coeficiente, o sea, la resultante, ¿sí? Entre la normal
y la resultante. Estamos, normal, resultante. Bien, entonces, el ángulo adicional que falta aquí, que son los 8 grados, ya son con respecto a la vertical, ahí sí, por si acaso. Entonces, 8 grados hasta llegar a la normal, más 19.3 grados, tenemos 27.3 grados. ¿De acuerdo? De ese modo, nosotros podemos calcular la resultante de R1, ¿sí? Porque yo puedo decir que R1 es haciendo un diagrama de cuerpo libre. Ya, es a seno de 109.3 es igual a 400 a seno de 43.4. ¿Ya? Y aquí sacamos que R1 es igual a 549 libras. ¿Sí? Esa es la resultante de R1. ¿Ya? Bien, ahora. Eso de ahí sale de un triángulo, por si acaso. Les voy a indicar. Para que no se asusten. Estamos aplicando ahí ley del seno nomás. ¿Sí? Aquí está el triángulo. Formado entre 400, R1 y R2. ¿Sí? 400 R1 y R2. ¿Se puede hacer una sumatoria de fuerzas en X y en Y? Se puede, pero se complica más si hacemos un triángulo de fuerzas. Utilizamos ley del seno. ¿Por qué? Porque tenemos los ángulos opuestos, básicamente. ¿Sí? Y también tenemos los valores de dos de los lados del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces así se ha calculado R1. ¿Sí? Bien, a ver, ahora, ¿por qué se calcula R1 y no R2? R2 se puede calcular, pero nos interesa la resultante, ¿sí? Nos interesa la resultante con la cuña, ¿de acuerdo? Porque me interesa a mí analizar la cuña. ¿Por qué? Porque en la cuña A, está la carga P. Entonces, si yo puedo resolver, si, a ver, puedo resolver todo, ¿verdad? Eso no es problema. Pero me interesa en realidad la, analizar la cuña. Entonces, la carga que va hasta la cuña va a ser la misma resultante de R1, solo que va a estar en sentido opuesto. Estamos. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama libre, de cuerpo libre de la cuña, va a quedar lo siguiente. ¿Sí? Donde ya tenemos la carga R1, la resultante de R1, eh, con el ángulo que corresponde, ¿verdad? Sí, que ya está medido con respecto a la vertical, no con respecto a la normal. Con respecto a la normal es 19.3. ¿Sí? Con respecto a la vertical es 27.3 grados. Bien, ahora, aquí tenemos otro coeficiente de fricción, por lo tanto tenemos otra fuerza, o sea, tenemos otro contacto, ¿verdad? Que sería entre la cuña A y la superficie horizontal. Entonces, como el movimiento es hacia la izquierda, la fricción está para acá, la normal está vertical, ahí coincide con la vertical la normal, y recordemos que pues se genera una resultante y que el ángulo entre la resultante y la normal es el coeficiente de fricción, es la tangente del coeficiente de fricción. O sea, la tangente del ángulo es el coeficiente de fricción. ¿Sí? Por eso ahí ese ángulo sale 19.3. Bien, esto me va a formar a mí otro triángulo. ¿Sí? Otro triángulo. Ahí está el triángulo. ¿De acuerdo? La fuerza P está hacia la izquierda.
¿sí? Y luego pues tenemos bajando la fuerza de 549, que esa es la resultante entre la cuña y el bloque B. Y también tenemos la resultante 3. ¿Sí? Podemos volver a aplicar las leyes de los senos, y yo puedo decir que P es igual al seno, o sea, dividido para el seno de 46.6, que no es nada más que este ángulo que está aquí. ¿Sí? Recordemos que las leyes de senos relacionan a los lados con el ángulo opuesto. ¿Sí? Va a ser igual a 549. Obviamente utilizo el lado que tengo, no tengo para qué utilizar el de acá, dividido para el seno de 70.7 grados. ¿Sí? Entonces P sale igual a 423 libras. Y esa es la carga horizontal que yo necesito para bloquear básicamente la cuña. ¿Sí? O más bien dicho, para levantar la cuña, para levantar el bloque. Bien, ahora tenemos que hacer el caso B. En el caso B necesitamos una fuerza P hacia la derecha. Estamos hacia la derecha. ¿Sí? Ya P tiene que estar por acá. Y P, en lugar de subir el bloque, lo va a bajar. Entonces ahí cambia un poco el asunto. Primero, ¿cuál va a ser la tendencia del bloque? ¿Sí? Uno, ya sabemos, a bajar. Ya, a bajar. Pero, ¿sobre qué pared de entre esta y esta de aquí creen que vaya a estar más apegado? Por el hecho de que la cuña ahora quiere venirse para acá. ¿Sí? Fíjense, aquí hay un espacio, ¿verdad? Pero la tendencia ahora va a ser de pegarse a este lado, mientras que acá ya se separa un poco. Estamos. Entonces eso me genera fricción en el lado derecho. Bien, ahora el movimiento es hacia abajo. ¿Sí? Es hacia abajo el movimiento, porque la cuña se está separando. ¿Sí? Entonces permite bajar esto de aquí. Entonces la fricción va a estar hacia arriba. ¿Estamos? Luego, como la cuña está yéndose a la derecha, la fricción con respecto a ese bloque va a estar para acá también. ¿Sí? Eso me genera un nuevo diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Eso me genera un nuevo diagrama de cuerpo libre. Recordemos que aquí vamos a tener una normal para acá, una normal para acá. Entonces mis resultantes cambian. Bien, ahora este es el caso B. Ahí está. Entonces, mi reacción 2 está de este lado. Recordemos, es la resultante entre la fricción y la normal. Y el ángulo de reposo es la tangente, o sea, la tangente de este ángulo va a ser el coeficiente de fricción. Bien, aquí el ángulo phi s, se mide, recordemos, entre la normal y la resultante. ¿Sí? Entre la vertical y la normal tenemos los 8 grados. ¿Sí? Los 8 grados. Eso es por la inclinación que tiene la cuña. Eso quiere decir que entre la resultante y la vertical, que la vertical en este caso es mi referencia para hacer el triángulo de fuerzas, va a ser ya no la suma, sino va a ser la resta de los dos ángulos. ¿Sí? Es 11.3. Bien, entonces, si hacemos un triángulo de fuerzas, queda este pequeñito triángulo de aquí. ¿Estamos? Nuevamente, podemos aplicar leyes de seno. Vamos a tener que R1 para seno
de 70,7 grados es igual a 400 libras para el seno de 98 grados. Eso me da R1 igual 381 libras. Ya. Entonces ese R1 es el que se transmite hacia la cuña y con eso vamos a hacer otro triángulo. ¿Sí? Otro triángulo más. Entonces, en este caso, el R1 está hacia acá. Y el ángulo con la normal, perdón, con la vertical, no con la normal, va a ser el 11,3. Ese es el que al final nos interesa, pues con la vertical, porque vamos a hacer el triángulo. ¿Sí? Directo con R1, no con la normal de R1. ¿Ya? Bien, aquí tenemos el R3, ¿sí? Que forma el ángulo de 19,3 con respecto a la vertical. ¿Sí? Bueno, a la normal, pero la normal coincide con la vertical en este caso. Entonces, del triángulo que se forma, nuevamente podemos aplicar leyes del seno y sabemos que P, seno de 30,6 grados, va a ser igual a 381, que es lo que habíamos calculado en R1, dividido para el seno de 70,7 grados. ¿Sí? Eso da como resultado P, 206 libras. Como sale positivo, pues decimos que está para acá bien asumido. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder bajar el bloque necesito menos fuerza que para subirlo. Y pues, tiene sentido, ¿no? Porque la carga... Porque la carga está hacia abajo, pues, y va a tender a mover hacia la derecha la cuña. Entonces siempre va a ser más sencillo retirarla que tratar de subirla. Bien, vamos a continuar con el último tema que corresponde a bandas. Estamos. Entonces, a ver, quería leerles un resumen que tengo por aquí. Se ha perdido. Pues son ciertas consideraciones que hay que tener como un caso general, pues para cuñas y tornillos. Entonces recordemos, cuando vamos a resolver problemas de cuñas, primero hay que hacer el diagrama en cuerpo libre de la cuña y de todos los elementos involucrados, que eso es lo que hicimos ahora básicamente. Claro, empezamos primero por el elemento B y luego fuimos a la cuña. Y es importante que se observe, que se tenga cuidado con el sentido relativo del movimiento, ¿sí? De todas las superficies en contacto, porque es crítico que coloquen la componente de la fricción, que la coloquen en el sentido correcto. La normal es mucho más fácil de identificar, por supuesto, pero la fricción es importante que tengan en cuenta bien el sentido que tiene. Y por supuesto, cuando analizan el elemento contrario, van a tener que colocar esa fuerza en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Eso va a cambiar el sentido de la resultante. También para cuñas, la fricción siempre se va a considerar Fm. Es decir, estamos hablando de movimiento inminente. Sí, ese es el caso de las cuñas siempre. Nunca vamos a estar ni en movimiento ni en no movimiento. Estamos. Bien, y luego pues tener en cuenta la relación que hay entre la resultante, ¿sí? Porque trabajamos con las resultantes cuando resolvemos cuñas. Las resultantes y la normal. Recordemos que ese ángulo, ¿sí? La tangente de ese ángulo es el coeficiente de fricción estático. Estamos. Bien. Ahora, hablando de tornillos de rosca cuadrada, recordemos que se hace desenrollamos la rosca básicamente, ¿sí? Representando por la horizontal
El cateto horizontal es el perímetro del tornillo, ¿sí? Mientras que aquí era justo esto hay que tener en consideración. Yo me había confundido, pensé que era el paso, ya, pero no. El paso es la distancia entre dos hilos consecutivos, ¿sí? La altura de ese triángulo, que era cuando desenrollábamos el hilo, es el avance. Estamos, entonces, no es lo mismo. El avance es dos veces el paso, ¿sí? El avance es la distancia que avanza el tornillo en una vuelta completa. ¿Sí? Es lo que se desplaza verticalmente, básicamente. Estamos. No es lo mismo que el paso. El paso es la distancia entre dos hilos nada más. ¿Sí? Es el avance el que se considera, que es el doble del paso. Bien, cuando se refieren al momento torsional requerido para apretar o aflojar un tornillo, ¿sí? Se debe considerar el caso de autobloqueante usualmente, ¿sí? O sea, de movimiento inminente básicamente, que estamos ahí al borde, que la fricción es suficiente para sostener eso de no moverse. Estamos, porque así van a poder solucionar los problemas, haciendo esa asunción. Bien, eso con respecto a chumaceras y tornillos. Vamos a ver ahora sí, como les decía, bandas. Bien, entonces, fricción en bandas. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar una banda plana que pasa sobre un tambor cilíndrico. ¿Sí? Estamos analizando aquí un tramo de banda básicamente. Perdón. Entonces, vamos a tener básicamente aquí dos tensiones. Una tensión 1 sobre un lado de la banda y una tensión 2 sobre el otro lado. Bien, ¿cuál es la diferencia de esto con las típicas poleas que nosotros estudiamos en física? ¿Se acuerdan? Nosotros a veces veíamos problemas con una, dos, tres poleas y pasaba una banda por ahí y al final decíamos que esta tensión de aquí era la misma a lo largo de todo esto, ¿verdad? Sí, esa era la típica de los problemas de física, que nos mandaban a pedir fuerzas en alguna polea en específico, qué sé yo. ¿Ya? La diferencia es que ahí se asumían que en las poleas no tienen fricción, pero las poleas tienen fricción, uno. Y luego estas poleas se utilizan para transmitir potencia. Entonces es parecido a lo de los cables. ¿Sí? Nosotros siempre estudiamos que el cable tenía la misma tensión a lo largo de todo el cable. ¿Ya? Pero claro, pues en un cable en un puente, ¿sí? O bueno, no, son al revés. Bueno, sí, ya. Supongámonos el cable de cargas concentradas. Entonces, carga aquí, carga acá, carga acá, carga acá. ¿Cómo es posible que el cable tenga toda la tensión si cada vez le estoy agregando una carga adicional? ¿Sí? Aquí lo mismo. ¿Cómo es posible que la banda tenga la misma tensión si en esta porción de la banda le estoy agregando un torque debido a que esa polea se está moviendo? Es un motor que mueve esa polea. Estamos, entonces eso es lo primero que es diferente a cualquier otro análisis que se haya hecho antes. Porque la tensión 1 y la tensión 2 no van a ser la misma. No pueden ser la misma. ¿Sí? Ya que esa polea o le está quitando movimiento porque a lo mejor viene del motor a alimentar un compresor, por ejemplo. Entonces el compresor le quita potencia al cable. Entonces no puede tener la misma tensión en la entrada que a la salida. O a su vez, ese es motriz, ese es el del motor. Entonces le está agregando a la banda. Entonces no puede tener lo mismo a la entrada que a la salida. Estamos. Esa es la diferencia. Bien.
Entonces la idea aquí es determinar la relación que existe entre la tensión 1 y la tensión 2. ¿Sí? Vamos a decir que la tensión 2 es un poco mayor que la tensión 1, o es mayor al menos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es analizar un pequeño elemento de esa banda, ¿sí? Que va a estar entre los puntos P y P'. ¿Sí? Para esto hacemos el diagrama de cuerpo libre de aquí abajo. ¿Sí? Donde vamos a decir que aquí está P, aquí está P'. Vamos a tener una tensión T en el lado de P y vamos a tener del lado de P' una tensión P', una tensión prima, perdón, igual a T más un delta T. ¿Sí? O sea, es un poquito mayor. ¿Ya? Bien. Vamos a decir que tenemos una fricción. Primero, la banda es completamente plana, es decir, la sección de la banda es así recta. Y pues bueno, aquí tenemos la rueda y también es recto. Entonces el contacto se da en una superficie plana, básicamente. Plana entre comillas porque hay curvatura. Pero podemos decir que tenemos una delta normal, ¿sí? Y también tenemos un delta fricción. Estamos aquí asumiendo, por si acaso, que la polea desliza hacia la derecha. O sea, hay una especie de deslizamiento, pero que está en movimiento inminente. ¿Sí? O sea, que está a nada de deslizar, pero no está deslizando. O sea, que eso para poder aplicar esta fórmula de aquí, diciendo que justamente ese delta fricción es igual a el coeficiente de fricción entre la polea y el tambor y el delta normal. ¿De acuerdo? Bien, adicional a esto vamos a definir que hay un delta teta, ¿sí? Que es el ángulo entre el punto P y el punto P', y pues que adicionalmente, o sea, nuestra referencia está en el centro de ese ángulo, ¿sí? Y pasa, me imagino, por el centroide de la polea, de la sección de la polea. Entonces tenemos X para la derecha y Y para arriba, ¿ya? Y pues aquí tenemos básicamente dos ángulos que se forman entre la horizontal X y las tensiones, ¿ya? Bien, la diferencia que existe entre ese ángulo es pequeñito, ese delta teta. ¿Ya? Mientras más pequeñito ese ángulo, esto de aquí va a ser más pequeñito. Hasta el punto de que ya no existe ese delta T, ¿sí? Y pues, claro, cuando P' tiende a estar más cerca de P. Estamos, o sea, esa es la variación que quiero que se entienda. Mientras menos ángulo exista entre los dos puntos que yo analizo, menor va a ser la diferencia entre las tensiones. Estamos. Bien, ahora viene con respecto a este eje X y Y, vamos a hacer dos sumatorias. Sí, vamos a hacer dos sumatorias de fuerzas en X, tanto como en Y. Bien, esto nos da como resultado lo siguiente. Sí, esas son las dos sumatorias de fuerza. Bien, ahora lo que se va a hacer es despejar en ambas ecuaciones. Vamos a despejar la normal. ¿Sí? Y pues se van a igualar las dos ecuaciones. Bien, eso nos va a dar esta otra ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a tomar de esta ecuación es que vamos a dividir, ¿sí? Ambos términos los vamos a dividir para esto de aquí. ¿Ya? Pero en el segundo término, a ver, tenemos aquí dos términos. Un término aquí y otro término acá. ¿Ya? Entonces, si yo divido este primer término para este de aquí, me queda coseno, ¿sí o no? Menos. Ahora voy a hacer este artificio, fíjense. Este lado de la derecha, alguien se le activó el micrófono. Este lado de la derecha, en vez de dividirlo directamente para esto,
lo voy a dividir para 2 veces delta teta dividido para 2, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, me va a quedar así, US T más, ya, así me va a quedar. O sea, eso es como haberlo multiplicado por 2, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, no, es como haberlo dividido para... Es como haberlo dividido para 2, perdón. ¿Sí? Y luego, aquí afuera, voy a colocar seno. Ya, esto no cambia, ¿verdad? Y lo voy a dividir para lo otro que me falta, que es... Estamos, ¿sí? Así quedamos entonces con la ecuación. Bien, esto es igual a cero. Bien. Ahora, resulta que la idea de nosotros es que este delta t, que es el diferencial de la tensión básicamente, tienda a cero. ¿Sí? Si ese es el caso, este coseno de aquí, ah no, perdón, claro, el ángulo es el que tiene que tender a cero, porque yo les había dicho que si el ángulo tiende a cero, este de aquí también va a tender a cero. ¿Ya? Entonces, claro, si esto tiende a cero, esto de aquí tiende a cero, el coseno tiende a uno. ¿Sí o no? Esto de aquí tiende a cero también. Y esto de aquí es un lema, ¿ya? Obviamente sabemos que el seno de cero va a ser cero, entonces podemos decir que esto va a tender a cero, pero como tiene esto aquí abajo, ese es el artificio básicamente. Esto es un lema que también tiende a uno cuando esto de aquí y esto de aquí tienden a cero. Estamos. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación? Pues queda delta t sobre delta teta menos coeficiente de fricción estático por t es igual a cero. ¿Sí? Es igual a cero. Recordemos, t es menor que t más delta teta. Esto es crítico entender esto de aquí. ¿Sí? Eso es crítico entender eso de ahí. Bien, porque fíjense, aquí está el t inicial, el del punto P. Bien, esto va a ser igual a la derivada de la tensión para el ángulo menos el coeficiente de fricción t igual a cero. Esto va a ser igual. ¿Ya? Ahora vamos a integrar esto de aquí. ¿Entre quién? Entre la tensión 1 y la tensión 2. O sea, ya estoy analizando este caso de aquí. ¿Sí? Donde el punto P1 y P2, que básicamente es entre los que voy a integrar, ya no los voy a considerar como puntos P1 y P2, sino que fíjense, yo que tengo de este lado de la ecuación, tengo el ángulo. Entonces, ese lado, a ver, voy a colocar primero aquí el lado de la izquierda. Ese lado de allí yo lo tengo que integrar entre el ángulo de cada uno. Entonces, fíjense, aquí tengo el ángulo beta. T1 está del lado de P1, es decir, cuando el ángulo es 0. ¿Ya? Y P2 está del lado de T2 cuando el ángulo es beta. Entonces yo integro entre 0 y beta US de teta. Ya, esto me da igual al logaritmo natural de T2 menos logaritmo natural de T1 igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por el ángulo. ¿Sí? El ángulo de contacto es ese de ahí. Estamos, ángulo de contacto. Bien, obviamente, con propiedades de logaritmo,
queda esa ecuación. Y o, la que es más utilizable, T2 para T1, igual E a la US por beta. ¿Sí? Por si acaso beta en radianes. Beta en radianes. ¿Sí? Otra cosa, beta puede ser mayor a 2pi. Es decir, puede darle varias vueltas. Un caso de análisis es pues enrollando una cuerda alrededor de un volardo de las amarras en los barcos. Han visto que les dan una, dos, tres vueltas, varias vueltas, entonces están aumentando la fricción. ¿Sí? Porque simplemente están dándole más superficie de contacto, o sea, más ángulo de contacto. Porque recordemos que la superficie como tal no tiene nada que ver, no influye. Como tal, influye el ángulo de contacto en todo caso. Bien, ahora, hay un caso en particular, las bandas no siempre son planas. Las bandas no siempre son planas, sino que tienen una forma como de así. Ustedes las han visto, las bandas en algunos carros son así. Intentar. ¿Cómo? Bandas dentadas. Sí. Ya, entonces el análisis cambia un poco y la ecuación se modifica un poco. Recordemos, esta es la ecuación que vamos a utilizar básicamente. Esta es la otra forma de la ecuación. Entonces, el análisis se vuelve del siguiente modo. ¿Ya? Fíjense, aquí no tenemos contacto. No hay contacto, no hay fricción, pero tenemos contacto en estos laterales. ¿Sí? Y decimos que hay un ángulo alfa, porque así se venden así se venden las poleas estas aquí, las bandas, y pues vamos a tener alfa medios y alfa medios. Estamos y vamos a tener dos normales. ¿De acuerdo? Y vamos a decir que la tensión de entrada va a ser igual a la tensión por el seno de teta medios. La tensión de salida va a ser T más delta T por el seno de teta medios. ¿Estamos? Sí, este es teta por ese caso. Bueno, sí, pero a ver, esto no es lo mismo que esto de acá por si acaso. Acordemos, delta teta es el de, entre los puntos que analizamos, es el de contacto básicamente. Bien, entonces, ¿cómo va a modificar esto la ecuación? Pues que la ecuación va a quedar así. Logaritmo natural de T2 dividido para T1 va a ser igual a US beta. Eso no cambia, pero ahora se divide para el seno de alfa medios. Y alfa medios alfa, perdón, es este ángulo que forma la B básicamente. ¿Sí? O sea, la sección de la banda. No es el ángulo de contacto, este es otro ángulo. ¿Ya? Entonces, la ecuación pues queda T2 dividido para T1 va a ser igual a E elevado a la US beta por el seno de alfa dividido por el seno de alfa. Ya, entonces esta es la ecuación que utilizamos para ese tipo de bandas. Estamos. Bien, vamos a hacer un problema con bandas. A ver, primero, dos cosas. Recordemos, la tensión 2, es que aquí es muy importante que nosotros definamos las dos tensiones. ¿Sí? ¿Cuál va a ser cuál? La tensión 2 siempre va a ser la mayor. Estamos. Es decir, aquí en el libro dice, la tensión 2 es la que jala, la tensión 1 es la que se resiste. ¿Sí? Entonces usted tiene que estar consciente del movimiento que va a tener su sistema para identificar dónde está la que jala, dónde está la que resiste. La que jala va a estar
en sentido del movimiento, ¿sí? Mientras que la otra pues, va a estar opuesta, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer un problema. A ver, tenemos una banda conectada a la polea A, que es la de arriba, la grande, que mueve una máquina herramienta con una polea B, la cual está unida a la flecha de un motor eléctrico. Entonces, la polea, la que mueve es la B. Esa le da movimiento al resto. Estamos. La rueda A, la grande, esa mueve una máquina, pero el motor es en B. Ese es el que proporciona el giro al todo el sistema. Bien, ¿para qué les indico esto? A veces es más fácil trabajar con no el que induce, sino el inducido al movimiento. Ya, entonces, sabemos que la rueda grande ya, va a estar girando en este sentido, ¿sí o no? En ese sentido está girando. Entonces, ¿de qué lado vamos a poner aquí una tensión y vamos a poner aquí otra tensión? Ahora díganme, ¿este T de aquí es T1 o T2? ¿Sí? Recordemos, T2 es el que jala, T1 es el que supone ser jalado. Entonces, ¿este de aquí es el que jala o es el que se opone a ser jalado? Vamos, Jala. es el que jala, exactamente. Entonces va T2 aquí. ¿Sí? Que por el movimiento está justamente hacia acá. Entonces el motor jala para acá. Este es T2. Bien, el libro no empieza haciendo ese análisis. Ya, yo les doy ese análisis porque es más fácil de entender así. ¿De acuerdo? El libro lo que plantea primero es el diagrama de cuerpo libre de la polea B, de la pequeñita, de la motriz. ¿Por qué? ¿Sí? Pues porque... no leí lo que hay que calcular. ¿Sí? Entonces, los coeficientes de fricción entre ambas poleas y la banda son de 0.25 el estático y 0.20 el cinético. Ya, se sabe que la tensión máxima permisible en la banda es de 600 libras. Determina el movimiento torsional máximo que puede ejercer la banda sobre la polea A. ¿Ya? Bien, ahora, bien, ¿por qué empezamos con la polea B? Primero, ¿de qué depende? Ojo, ¿de qué depende el valor máximo de la tensión 2? Este valor de aquí. Es directamente proporcional al ángulo de contacto. ¿Sí o no? Es directamente proporcional al ángulo de contacto. ¿En cuál tenemos mayor ángulo de contacto? Miren este ángulo de contacto. Viene desde aquí hasta acá. Es gigante. Aquí es más pequeñito. Estamos. Entonces hay más contacto en la rueda A que en la rueda B. Ahora les repito. Si T2, que es la máxima tensión dentro del sistema, comparando tensión 1 con tensión 2, ¿ya? ¿Cuál va a tener la tendencia a deslizar antes? ¿La rueda grande o la rueda pequeña? O sea, ¿cuál me va a dar una tensión menor posible? Va a ser
la rueda pequeña. Estamos, porque tengo menos ángulo de contacto que con la rueda grande. Eso quiere decir que yo tengo que analizar la rueda pequeña, porque si yo analizo la grande, estaría calculando, como tiene más área de contacto, más ángulo de contacto, estaría calculando un valor de T mucho mayor que el que me podría aguantar la polea pequeñita por el simple hecho de tener menos ángulo de contacto. No sé si está claro eso de allí. Entonces, por ese motivo, nosotros analizamos primero la polea pequeñita, no la rueda, sino la polea pequeñita. ¿Ya? Eso me da el siguiente análisis. Tenemos la polea aquí y vamos a tener una tensión para acá y una tensión para acá. ¿Ya? Ahora, esta tensión de aquí tiene que ser opuesta a la de acá, o sea, es T2, ¿sí? No es T1. Aquí es un poco más difícil de ver porque la rueda es motriz, ¿sí? Entonces, en realidad yo digo, está jalando el T2, sí, pero ¿por qué pongo el T2 para allá? Porque es acción y reacción, los cables siempre están saliendo, las tensiones, estamos. Pero claro, esta es la que jala y esta es la que se opone. Estamos. Por eso les decía, es más fácil verlo aquí, porque esta es la rueda inducida al movimiento, no la que induce el movimiento. Es la rueda conducida. ¿Ya? Entonces aquí es más fácil entender que la que está jalando está de este lado de aquí. ¿Ya? Y aquí obviamente vamos a poner lo opuesto. ¿Sí? Aquí me faltaba, aquí hay un análisis eh, geométrico, ¿sí? Que pues me relaciona más ángulos, ¿sí? Por si acaso. Porque yo tengo que sacar el ángulo de contacto que existe entre estos dos puntos de aquí. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí tenemos 60 grados. 60, aquí hay 180, ¿verdad? Aquí tenemos 90 grados. Ya, 90 grados. Y si esto es 60, quiere decir que para acá, aquí hay 30 grados. ¿Sí o no? Entonces, si ahí hay 30 grados, quiere decir que beta, para esta rueda de aquí, es igual a 120 grados. ¿Ya? Bien, luego, yo ya sé que esta es mi tensión 2. ¿Sí o no? Esa es mi tensión 2. Entonces, aquí ocurre lo siguiente. Verán, tengo T2, tengo T1, T2 es conocido. ¿Por qué? Porque aquí dice, si se sabe que la tensión máxima permisible en la banda es la de 600, ¿ya? Entonces yo sé que ese es el valor máximo entre estas dos tensiones, que son las dos a las que va a estar sometida la banda. Entonces yo digo que T2 es igual a 600 libras. Y con eso puedo calcular T1, porque yo sé que T2 dividido para T1 es igual a E por US por beta. Yo ya tengo beta, ya tengo US, es dato del problema. US es 0.25. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Tengo T2. Me falta T1. Entonces despejo T1. Ingeniero, Dime. eh, disculpe, me perdí un poco cuando encontró el ángulo beta de la polea pequeña. ¿Sí me podría Explicar de dónde sale ayudar el con eso? ángulo. Sí, claro. Mira. Primero veamos el beta de la polea A, ¿ya? De la rueda A. Tenemos 60 grados. Aquí termina el contacto. Ahí sale tangencialmente. ¿Ya? Luego vienen 180 grados más. Y aquí termina el ángulo. Estamos. Entonces tenemos, de este lado tenemos 180 más 60 es 240 grados. ¿Ya? Eso está claro, ¿no? Sí, Luego esto viene recto. ¿Sí? Por lo tanto, aquí empieza el ángulo de contacto. Hasta este punto de aquí, nosotros vamos a tener 90 grados, ¿verdad? Luego, tenemos
que aquí hay 60 grados entre la vertical y la normal a esta línea aquí, porque aquí tenemos 90 grados. ¿Ya? Eso quiere decir que entre esta horizontal, ¿ya? Y esta normal de aquí, nosotros tenemos 30 grados. ¿Ya? Porque lo estoy considerando con esto de aquí. Aquí tengo 60 grados, aquí tengo 30. ¿Ya? Porque esta baja en línea recta, ¿sí ves? Hasta hacer contacto de forma tangencial. Entonces, si mi referencia es la horizontal, y acá también, pues aquí tengo 30 grados. Ahí quedó más claro. Sí, ingeniero, Ya, gracias. ya, chévere. Bien, entonces, calculemos esto. Tenemos T2 es igual a 600 libras. T1 es incógnita. Y aquí tenemos E por 0.25. Y pues 2pi es igual a 360 grados. O sea, no. Yo tengo 120 grados. Sería 2pi tercios. ¿Sí o no? Recordemos que hay que pasarlo a radianes. Bien, esto sale igual, lo del lado derecho, sale igual a 1.688. Entonces me queda que T1 es igual a 600 libras, dividido por 1.688. Esto es igual a 355,4 libras. Esa es la tensión 1. Sí, que obviamente va a ser menor que la tensión 2, eso ya lo sabemos. Sí, eso ya lo sabemos. Bien, con estas dos fuerzas, con estas dos tensiones, nosotros ya nos vamos a la rueda. Entonces nosotros sabemos que vamos a tener la tensión 1 para acá, 355,4 libras. La tensión 2 de 600 libras para acá. Y vamos a tener, estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre. A X, a Y. Bien, eso todavía no está en equilibrio, porque AX y AY no me compensan los momentos. Entonces, yo sé que para que esto esté en equilibrio, porque recordemos, estamos en estática, ¿para dónde va a tender el movimiento de giro, por si acaso, de esta polea? Ya sabemos que para dónde, ¿verdad? Que es el mismo movimiento del motor, fíjense, es antihorario, o mejor dicho, es horario. Entonces, el movimiento es para acá, ¿verdad? Y eso también lo sabemos por los valores de las tensiones. ¿Sí? Porque 600 es mayor que 355. Bien, ahora, fíjense que en la polea está al revés. Es como que el movimiento es al revés. Pero en realidad no es así. Sino que la polea se opone al movimiento del motor. Ya, en cambio, por eso les digo, siempre es más fácil trabajar con la conducida, porque la conducida va a ceder ante el movimiento y siempre voy a tener la tensión mayor tratando de hacerme girar como debería de girar. Sí, yo sé que puede ser un poco confuso esto de aquí, pero por eso les digo, vayan con la conducida. La conducida les va a decir exactamente dónde va cada tensión. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder compensar esto de aquí, voy a tener un momento en A, básicamente. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo el equilibrio yo. Ahí tengo el equilibrio. Bien, si hacemos sumatoria de momentos, en A igual a 0, vamos a decir que es positivo antihorario, pues yo tengo un momento de A, menos las 600 libras. Esas hacen momento con el radio de la polea, que es 8 pulgadas. ¿Sí? 8 pulgadas, más 355,4 también por 8. Eso es igual a 0, y pues el momento en A sale igual a 1957 libras por pulgada.
957. Bien, ahora, podemos comprobar que la banda no se desliza sobre la polea A si calculamos el valor del coeficiente estático requerido para evitar el deslizamiento. ¿Estamos? ¿Qué quiero decir? Planteamos la ecuación del siguiente modo: US beta igual logaritmo natural de T2 para T1. Esto es para la polea A, porque ya sabemos que la B no va a deslizar, porque hicimos el cálculo con el coeficiente estático para que no esté en deslizamiento. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto va a ser igual al logaritmo natural de 600 dividido para 355.4, eso es igual a 0.524. Entonces, beta ya habíamos dicho que es 240, ¿verdad? Entonces eso es igual a 4pi tercios radianes. ¿Ya? Entonces 4pi tercios por US es igual a 0.524. Despejamos US, queda igual a 0.125 y esto es menor que 0.25. ¿Sí? Entonces quiere decir que no está deslizando la grande. Y pues tenía sentido, pues, porque tiene menos ángulo. Estamos. Tenemos un cable de remolque lanzado desde un barco a un muelle que se enrolla 2 vueltas completas alrededor de un volardo o noray. ¿Ya? Entonces ya sabemos que beta son 2 vueltas completas, es igual a 4 veces pi. ¿Ya? La tensión en el cable es de 7500 newton, ¿ya? Que ejerce una fuerza de 150 newton sobre el extremo libre del cable. Un trabajador del muelle apenas puede evitar que el cable se deslice. O sea, estamos allí en movimiento inminente, que es lo que nos interesa. A. Determina el coeficiente de fricción entre el cable y el volardo. B. La tensión en el cable, que podría ser resistida por la fuerza de 150 newton si el cable estuviera enrollado 3 vueltas completas. ¿Ya? Facilito. Entonces, primero, coeficiente de fricción. Yo sé que US por beta va a ser igual al logaritmo natural de T2 dividido para T1. ¿Sí? Entonces, yo conozco todos estos valores. US es igual, o bueno, US por ¿cuánto es el ángulo? 4pi va a ser igual al logaritmo natural de 7500 dividido para 150. Siempre va la mayor arriba, recordemos eso. Ya, entonces US va a ser igual a 3.91 dividido para 4 veces pi. Ya, US es igual a 0.311. Ese es el coeficiente de fricción estática que existe entre la cuerda y el volar. ¿Ya? Entonces ese es el primer literal. Literal B. ¿Qué pasa si enrollamos el cable B? Perdón, si el cable lo enrollamos 3 veces ahora. Ya, eso aumenta el beta. Eso aumenta el beta a 6 veces pi. ¿Ya? Entonces aquí lo que nos están pidiendo es que calculemos la tensión que el cable podría resistir. Es decir, el de 7500 ya no va a ser 7500, sino que va a ser más. ¿Ya? Sí, pues tenemos las 3 vueltas. Entonces lo que vamos a considerar es el mismo coeficiente de fricción, porque ese ya lo calculamos. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hallar es la tensión máxima 2. T2 sobre T1 va a ser igual a E a la US por beta. Entonces T2, que es la que me interesa hallar, es igual a T1 por E a la US beta. Y pues T2 va a ser igual a 150 newtons multiplicado por E elevado a la 0.311 multiplicado por 6pi. ¿Estamos? T2 es igual a
52.725 newton. Miren la diferencia que existe entre solamente darle una vuelta más al cable. Es por lo que es exponencial, pues, ¿verdad? Solo por darle una vuelta más al cable. Sí, que uno parece chiste nomás, porque ve que nomás amarran el cable y ni siquiera le hacen nudo. Y es porque no hace falta. No hace falta hacerle nudo. Estamos.